Pregunté cómo están, ¿bien? Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie que he estado compartiendo, fuera legalismo y religiosidad. Y como les he preguntado en los últimos dos mensajes, para ir evaluando el fruto de la serie, voltea a ver la persona de al lado y dime si se ve menos religiosa que antes o no. Ponle la mano en el hombro y, como siempre, si es de confianza, respetuosamente dile: espíritu religiosote. Y el religioso tototototote, suéltalo. Ahora tú respóndele como ya sabes: no quiero, aleluya. Y ya fuera de broma, les voy a hacer una pregunta en serio. ¿Se nos ha quitado un poco los religiosotes con esta serie? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen: sí, la verdad sí era medio religioso, y sí, pero ya le bajé 2 rayitas? Levanten la mano. Okay, se pueden salir todos, no, no es cierto. No, levántela con confianza. Yo también, cuando predico algo, Dios me habla y yo también reconozco, ¿verdad?, que en algunas áreas a veces ser un poco religiosote. Así que levanten la mano con confianza. ¿Cuántos? Ok, ya un poco más lo reconocen. Los demás ojalá que vayan bien. Hoy te voy a demostrar que la mayoría de los que estamos aquí somos o éramos legalistas de closet. Digan conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. ¿Qué es un legalista? Lo vimos en el primer mensaje: el que da más importancia y más énfasis a sus propias obras, a las obras de la ley, a su lista de reglas, a sus méritos, que a su relación con Dios y a la gracia de Dios. Es el que cree que todo lo que tiene o lo que quiere tener es por sus méritos, incluyendo la salvación, y no por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Este mensaje nos va a confrontar. Es un mensaje que por momentos vamos a escuchar cosas bien bonitas, pero por momentos vamos a ser confrontados y sacudidos, pero no con el fin de que saliendo digas: me voy a aventar del puente de Metepec a la calle y que me atropellen, voy a ir con la señorita Laura para que cuando diga que pase el desgraciado yo voy a pasar allá al frente, sino para que hoy podamos renovar nuestro entendimiento y comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La verdad es que después de la administración de Anita y el testimonio de Pati, ya digo, ya mejor ni predico, ya mejor vámonos, ¿verdad? Ya Dios nos habló muchísimo. Estoy contento con todo lo que hemos recibido y espero que podamos seguir recibiendo más. El tema de esta tarde es el poder de la gracia versus el poder de la ley. Y a veces se piensa que vivir bajo la gracia es vivir bajo unos estándares morales por debajo de la ley. Es como que es un cristiano medio carnal, medio pecador, pero ya está bajo la gracia. No. Hoy te voy a demostrar con la Biblia y con ejemplos prácticos que cuando tú entiendes lo que es realmente la gracia, que es uno de los temas más importantes y más mal comprendidos a veces, y cuando la abrazas y la vives, tus convicciones, tus valores, tus estándares morales y tu pureza se elevan por encima de los estándares de la ley, sin estar sujeto a la ley. ¿Cómo es esto posible? Es lo que veremos en este mensaje, que para que tenga el efecto que tiene que tener, lo tenemos que escuchar de principio a fin. Ustedes, y sobre todo los que ven por internet, que son los más quisquillosos, que escuchan 2 minutos y creen que ya pueden juzgar 1 hora de mensaje por 2 minutos que no les gustaron, les invito a que, como dice Santiago 1:19, seamos prontos para oír, tardos para hablar. Tenemos que escuchar todo en su debido contexto. Habrá alguna parte del mensaje que tú pienses como que estamos permitiendo una vida de pecado y tendiendo al libertinaje. No, para que entendamos cuál es el propósito de toda la enseñanza hay que escuchar de principio a fin. ¿Cuento con ello? Bueno, vamos a Romanos capítulo 10. Quiero aburrirte unos 15 minutos aproximadamente. Tengo que explicar algunas cosas un poco pesadas, más doctrinales y menos prácticas aparentemente, pero que son fundamentales para poner la base de lo que vamos a aprender en este mensaje. Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, o sea que va dirigido a nosotros. Ciertamente, dice Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, que significa conocimiento. Hay personas, vimos en la primera parte de esta serie, que tienen celo de Dios. Hay gente que es religiosa, pero que es sincera. Hay gente que es religiosa porque es orgullosa y porque es soberbia, pero algunos no, algunos tienen celo. Y lo que defienden, lo que dicen, lo que hacen, es porque
que tienen celo de Dios, pero les falta un poco de orientación conforme a la palabra de Dios. Lo que ellos hacían, versículo 13, es que ignoraban la justicia de Dios, o sea, lo que Dios hizo por nosotros, y procuraban establecer la suya propia. Esto les llevaba a no sujetarse a la justicia de Dios. Nos habla de las personas que piensan que es por sus propios méritos que van a ser agradables ante los ojos de Dios. Y Pablo dice no, porque el fin de la ley, versículo 4, es Cristo para todo aquel que cree. Cuando yo creo, dejo de estar bajo la ley. Cristo le pone fin a la ley. Digan conmigo, el fin de la ley es Cristo. Ahora, en este punto estás diciendo algo que no sabes ni qué significa, pero te lo voy a explicar. A este pasaje le añades Gálatas 3:13, que dice que Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Ahora sí, déjame explicarte y pon muchísima atención. En el Antiguo Testamento Dios le dio al pueblo de Israel una ley. ¿Qué es la ley? Una lista de reglas, de mandamientos, de lo que sí tenían que hacer, de lo que no tenían que hacer, si ellos aspiraban a ser justos delante de Dios en sus propias fuerzas. Hay personas que piensan que nosotros tenemos que seguir guardando la ley y se les conoce como judaizantes, que a veces pues arrastran a personas que habían abrazado la fe y la gracia aparentemente. Uno de sus argumentos es que hay mandatos que dice la Biblia que esto se iba a poner por obra perpetua. Aquí dice que es para siempre. Sí, si tú y tu descendencia querían ser salvos por medio de la ley, por supuesto que lo tendrían que haber practicado toda su vida. Lo que no han entendido es cuál es el propósito de la ley. ¿Por qué en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que ya no estamos bajo la ley? Porque Cristo, lo acabamos de leer, cumplió con todas las demandas de la justicia de Dios. Nosotros, si queríamos, resumo, ser justos delante de Dios, Dios dice, ok, esta es toda la lista de mandatos que tienes que cumplir para ser justo. Nosotros no pudimos, ni podíamos, ni podremos jamás cumplir con todas estas demandas que se establecían en la ley. Cristo entonces, como hoy veremos más adelante, viene y en nuestro lugar cumple con toda la ley. Cuando Él dijo que Él no vino a abrogar la ley, muchos dicen, ya ves, significa que sigue vigente. No, Él como persona no la vino a anular. Es lo que significa esta palabra en griego, que Él no vino como persona a no cumplirla, sino al contrario, a cumplirla. Pero esto no significa que tú y yo tenemos entonces la obligación de cumplirla, sino para que la cumplió Cristo. Cristo la cumple en nuestro lugar, paga en nuestro lugar la condena que tú y yo merecíamos por haber incumplido la ley. Entonces, cuando alguien rompe la ley, merece que el juez le dé una condena. ¿Estamos de acuerdo? Al romper la ley de Dios, estábamos bajo condenación, estábamos destinados a una muerte eterna fuera de la presencia de Dios. Cristo paga en mi lugar la condena que yo merecía, librándome entonces de esta condenación. Y como hoy veremos, la Biblia dice que gracias a la obra de Cristo ya no estamos bajo la ira de Dios. Dios ya no está enojado contigo porque ahora caminas bajo la gracia, porque toda la ira de Dios fue descargada sobre Jesús en la cruz del Calvario. Gracias a la obra de Cristo somos justos delante de los ojos de Dios, y gracias a la obra de Cristo ya no, lo veremos hoy, ya no hay más condenación. Pero antes de ir a la parte práctica del mensaje, tengo primero que explicar esto. Si Dios ya sabía que tú y yo no podríamos cumplir la ley, ¿por qué no las dio? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué durante miles de años Dios le da a su pueblo una ley? Más allá de esto, si Dios sabía antes de la fundación del mundo que quebraríamos la ley, ¿por qué nos dio la ley? Porque muchos piensan que Dios creó a Adán y Eva, pensó que no iban a pecar, lo sorprendieron cuando pecaron, entonces le dio a su pueblo una ley, lo sorprendieron cuando quebraron la ley, y entonces el plan C fue que alguien muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y se imaginan como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se echaron un volado en el cielo, perdió Jesús, te toca, y entonces Él pagó por mí. En Apocalipsis 13:8 la Biblia dice: Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto a mí me enseña que antes de la fundación del mundo Dios sabía que íbamos a pecar, que Adán y Eva iban a pecar, que el ser humano no iba a cumplir con la ley y que necesitaríamos un Salvador. El punto es, si Dios ya sabía eso, ¿por qué entonces nos dio la ley? ¿Por qué no inmolar a Jesús desde el día 1? ¿Por qué no crear a Adán y Eva y decirles, hey, reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Por qué no llamar a Moisés y en vez de decirle aquí está la ley, decirle, hey, pon tu fe tú y tu pueblo en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Por qué Dios nos dio la ley? La respuesta es muy simple:
Gálatas 3, y harías bien en leer todo el libro de Gálatas o toda la carta de los Gálatas, porque va dirigido a un grupo de cristianos que se estaban volviendo judaizantes. Gálatas 3:24 dice: la ley es nuestro ayo a Cristo. En medio de esto te preguntarás: ¿y qué significa ayo? Es una palabra que se utilizaba para describir a la nana que llevaba de las manos a los niños a la escuela o a sus actividades. Lo que significa entonces literalmente es: la ley te toma de la mano y te lleva a Jesucristo. ¿Cómo? Te lo voy a explicar. Hay muchas personas que no están viviendo la vida increíble que Dios tiene para ellos. Y me podría detener más a hablar de esto, pero no es el tema. Simplemente me limito a decirte que el plan de Dios para tu vida, si vienes por primera vez, es precioso. Su voluntad es, según Romanos 12:2, buena, agradable y perfecta. No estoy diciendo que es color de rosa y que es como pare de sufrir y que tú vienes a Cristo y te va a salir cabello, se te va a ir la grasa, va a mandar Dios a tu suegra a la África de misionera y todo va a ser precioso en esta vida. No, sí habrá tiempos difíciles, pero no para tu destrucción, sino para tu edificación. Porque los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan para bien. Su voluntad es buena, es perfecta, que significa completa. Tal vez no incluye todo lo que quieres, pero no falta nada de lo que necesitas, y es agradable, o sea que la vas a disfrutar. Aún en los tiempos difíciles, como Pablo decía en Filipenses 4 del 11 al 13, aprenderás a contentarte y a vivir pleno en todo momento en la presencia de Dios. Pero hay un problema. Para vivir esa vida, yo tengo que tener una relación con Dios y ser dirigido por Dios. Y mucha gente es aquí donde pone una línea entre Dios y sus vidas. Dice: no, es que yo no necesito de Dios porque yo soy bueno. Y hay una gran ironía en esta vida. Hay gente que es muy mala y piensa que es tan mala que no tiene derecho de acercarse a Dios. Pero por otra parte tenemos a gente que se cree tan buena, que piensa que por ser tan buena no necesita acercarse de Dios. Los dos están equivocados, porque Dios está esperando al malo así como está, pero el que se cree bueno también lo necesita. El ser humano se cree bueno y dice: yo no he matado, yo no he robado, yo no he transado a nadie. No, a Dios lo necesitan los malos, a Dios las personas que están muy tristes. Pero yo estoy bien, yo no necesito de Dios, yo tengo valores, soy una persona de familia, tengo cara de Winnie Pooh, tengo mi tarrito de miel, me porto bien, soy un buen padre, un buen hijo, yo no necesito de Dios. Dios es para el Chapo Guzmán, para gente que ha hecho cosas terribles en la vida, para los que están a punto de quitarse la vida, para los que le van al Cruz Azul, que están amargados con justa razón, cosas por el estilo. Y entonces viven lejos de Dios, creyendo que no necesitan de Dios, y no viven la vida de Dios. Esta fue la razón que a mí me mantuvo muchos años lejos de Dios. Creer que yo no era tan malo como mis amigos y que entonces no necesitaba de Dios y era un religioso. Porque decía: pues no soy tan malo como ellos. Es entonces que Dios nos da la ley para mostrarnos nuestra realidad. Nos da la ley no con la esperanza de que la cumpliéramos y quebramos su corazón cuando no cumplimos la ley. Todo lo contrario, Dios nos dio la ley para enseñarnos que somos incapaces de cumplir la ley y que por lo tanto estamos en problemas con Él y necesitamos ayuda. Si yo acabando el servicio te doy una tarjeta de un abogado y te digo: llámale para que te defienda porque estás en problemas, y tú no has cometido ningún crimen, ¿qué me dirías? Y es que estás loco. Yo no necesito un abogado, yo no he hecho nada malo. Pero si tú cometes un crimen, ¿qué es lo primero que buscas? Un abogado, porque estás consciente que rompiste la ley y necesitas un representante delante de la autoridad. Bueno, la Biblia dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 que si alguno hubiere pecado, o sea, quebramos la ley de Dios y estoy en problemas con Dios, que es el juez del universo, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios dice: pecaste, sin mí, sin Cristo estás perdido, condenado a una destrucción eterna. Pero en Cristo puedes encontrar un abogado que te auxilie, que te represente delante de Dios. Entonces Cristo, al pagar por nuestros pecados y al cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir, se presenta delante de Dios en nuestro lugar, y al pagar Él por mí, me da a mí el lugar de justo, como lo vemos delante de Dios. Pero para que yo reconozca que necesito a Jesús como mi abogado, primero tengo que entender que no soy una blanca palomita y que he quebrado la justicia de Dios. ¿Me estoy explicando hasta aquí?
Es entonces cuando veo la ley y digo, ok, todo esto tiene que cumplir si aspiraba a ser justo delante de Dios. No puedo, necesito a Jesús. Si Dios nos hubiera dado la indicación, la instrucción, la orden de entregarnos a Él y de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la humanidad hubiera dicho, ¿Salvador de qué? Es que Él pagó por tus pecados. ¿Cuáles? Si yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. Entonces Dios dice, ok, les voy a demostrar cuánto me necesitan. Se creen buenos y quieren ser buenos, cumplan con todo esto. Y cuando nos damos cuenta que es imposible, es cuando reconocemos que estamos en problemas y que necesitamos a Jesús que intercede delante del Padre en favor de nosotros. Ahora viene ya la parte práctica del mensaje. Si alguien se durmió, te doy permiso pastoral que le metas un zape. La Biblia dice, impongan manos sin ligereza, así que si se las pones, pónselas bien. Y después de todo esto, te pregunto, ¿qué hacía la ley entonces? ¿Cuál es el propósito de la ley? Enseñarnos que éramos pecadores. Confirmar lo que dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Porque mira, aquí todos nos vemos bien buena onda. Parece que le estoy predicando a querubines, serafines, arcángeles y sus esposas. Pero voltea a ver a la persona que tienes al lado de los ojos. ¿No lo están haciendo? Por favor, hazlo. Y dime, ¿sí o no? Así como se ve de mustio, tiene lo suyo. Voltea a ver. Ustedes se conocen mejor que yo a ustedes, ¿sí o no? Y las que voltean a ver al marido dicen, todos somos pecado. La ley me enseñaba que era pecador. Pero desde el Antiguo Testamento hubo hombres de Dios que tuvieron claro lo que era la gracia y lo que era lo más importante en sus vidas, que era su fe en Dios. Abraham, dice la Biblia, que creyó y le fue contado por justicia. Fue justificado por la fe en Dios. Fíjate, estaban tan conscientes que a través de intentar cumplir las obras de la ley no serían justificados, o dicho de otra forma, que era imposible cumplir con toda la ley, que le aceptaron a Dios y pusieron en práctica por años un sistema de sacrificios. ¿Por qué? Porque les quedaba claro que solamente podían sus pecados ser cubiertos si alguien pagaba en su lugar. Todo esto era una sombra de lo que había de venir. Cristo pagando en nuestro lugar. La vida del hombre está en la sangre, de modo que antes era vida por vida, sangre por sangre. Los pecados eran expiados, que significa cubiertos por medio de estos sacrificios. Ellos entendían que no se trataba de ellos, de su mérito, sino de alguien más. El mismo Isaías, un gran hombre de Dios, él lo reconoció y él escribió en Isaías 64:6 que todas nuestras buenas obras, toda nuestra justicia, todo lo que podamos hacer delante de Dios, Isaías dijo, son como camisas de las chivas, o sea, como trapos de inmundicia, es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Si alguien ignoraba esta verdad que establece Isaías, que no hay forma de ser justo delante de Dios, y procuraba, intentaba cumplir con toda la ley para ser justo delante de Dios, ¿qué iba a suceder? Solo era cuestión de tiempo para darse cuenta de una cosa: es imposible cumplir la ley. Y si no aceptaba la gracia de Dios al no cumplir la ley, ¿de qué se llenaba? De culpabilidad, de vergüenza, de frustración, de condenación, y en poco más de tiempo terminaría apartándose. Muchísimas gracias, es hora de patrocinar el agua Bonafont, el agua que toman los pastores. Ya no sé ni qué les estaba diciendo por payaso. Solamente era cuestión de tiempo para que se diera cuenta que no podía cumplir la ley. Y al reconocer que habían fallado ante los ojos de Dios, se llenaban de culpa, de vergüenza, de condenación, y terminarían apartándose por completo de Dios, diciendo: yo no sirvo para las cosas de Dios, porque yo soy incapaz de cumplir con la justicia de Dios, porque la ley nos mostraba que estábamos en pecado. Ahora, actualmente te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Si yo ya lo entendí, yo no soy judaizante y no es un curso de apologética. Ok, actualmente ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero hay un pequeño gran problema. Muchos cristianos, iglesias, pastores, a veces con una buena intención, pero sin un buen fundamento, como Pablo dice, con celo, pero no conforme a ciencia, vivimos bajo una nueva ley que nos hemos inventado nosotros mismos.
Ya no tenemos la ley del Antiguo Testamento, pero ¿qué era la ley? Una lista de reglas, y es el mismo tipo de vida que tú tienes y crees que eso es el cristianismo, piensas que eso es el evangelio. Para muchos el cristianismo es una lista de lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer, cuando el cristianismo es una relación con Dios que, como lo veremos, me llama, me acepta así como soy, y es su influencia en mi vida la que me va a transformar. O sea que el mensaje no tiene la línea del cristianismo es haz lo que quieras al fin que Dios te ama. No, el cristianismo es claro que mi vida será transformada, pero después de que yo me acerque a Dios, resultado de su influencia en mi vida, y será un proceso natural. No será por medio de una imposición, sino por medio de una convicción, como lo voy a explicar. Pero creemos que a esto se reduce todo. Y a lo mejor dices, ya no estoy bajo la ley del Antiguo Testamento, pero por eso te decía, primera evidencia de que eres un legalista de closet. Tienes tu propia lista de reglas y piensas que eso te va a hacer más bueno o menos bueno delante de Dios, que eso te va a dar más bendición o menos bendición ante los ojos de Dios. Piensas que se trata de lo que tú haces y has olvidado que siempre se ha tratado de lo que Jesucristo ya hizo. Te lo voy a mostrar con la Biblia, Ahorita vamos a ir a algo que va a estar buenísimo. Apenas les dije, estamos empezando la parte práctica. Pero para muchos esto es, ok, ¿quieres venir a Cristo? Perfecto, mira, te tienes que vestir así, tienes que hablar así, te tienes que peinar así y caminar así. Entonces empezamos a inventarnos nuestros propios rollos, nuestras propias tradiciones, nuestras propias reglas. Empezamos a determinar qué es del diablo y qué no es del diablo, qué es de Dios y qué no es de Dios. Empezamos, como vimos en el mensaje de música moderna en la iglesia, a decir, ese instrumento es del diablo, cuando la Biblia dice que con ese se adoraba a Dios. Empezamos nosotros a inventarnos rollos tan raros, empezamos a querer cambiarnos a nosotros mismos y cambiar a los demás por medio de la imposición de una lista de reglas. ¿Quieres venir al evangelio? Compra este huachinango y pégaselo a tu coche en la parte de atrás. Te vistes de esa forma, hablas de esta forma, caminas derechito. Si tu equipo mete gol, no se dice gol, se dice aleluya, gloria a Dios en las alturas. Si te preguntan cómo estás, no se dice chido, se dice bendecido, hermano, para la gloria del Señor Santísimo. ¿Sí o no? Y empezamos a creer que todo esto nos va a hacer más o menos buenos ante los ojos de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que es cuestión de tiempo para que suceda lo mismo que ocurría con la ley del Antiguo Testamento. El resultado a largo plazo va a ser el mismo, y este tipo de fe, lo digo entre comillas, es una bomba de tiempo. Porque solamente es cuestión de tiempo para que te des cuenta que tú no puedes en tus fuerzas, que tú no tienes la capacidad, que un mal día tú vas a fallar, y es entonces cuando a fallar te sentirás indigno, lleno de culpa, de condenación, de vergüenza, y por eso mucha gente se aparta de Dios. Por eso tienes adolescentes que cuando cumplieron la mayoría de edad se apartaron de la iglesia y no regresaron más, porque papá supo cómo crear una imposición, pero no supo jamás cómo crear una convicción en sus vidas. Porque lo único que aprendieron fue a seguir una lista de reglas de lo que había que hacer. Ok, cuando soy libre de estar bajo tu esclavitud, digo, bajo tu cobertura, papá. Cuando me gradúo, cuando me independizo, hacen lo que no hicieron en toda su vida. Porque nunca entendieron de qué se trataba esto y nunca lo supieron transmitir. Ahora, en este punto del mensaje algunos pensarán, como te lo advertí desde el principio, pero aclaro para los que se acaban de conectar en internet, que el mensaje tiene una tendencia al libertinaje. No hay reglas, no hay lista, haz lo que quieras, aleluya, aleluya, que cada quien se agarre la suya. Es más, en el taco break vamos a traer caguamas y emborracharnos porque no hay lista de reglas. Y dicen amén algunos, no sean... Fue sarcasmo y ustedes ya lo están tomando. De este punto del mensaje en adelante te voy a demostrar que es lo contrario. Cuando tú entiendes la gracia y la aceptas y la abrazas, tu vida es totalmente transformada. Tu nivel de santidad, de valores, de convicciones, tu moral es más elevada que los que viven bajo la ley. Te lo voy a explicar. En medio de este escenario, la humanidad, siendo incapaz de cumplir la ley, aparece Jesucristo hace 2000 años. Cumple con la ley, paga en la cruz del Calvario por mis pecados. Resultado, Romanos capítulo 3, versículo 24, si me lo ponen en pantallas, por favor, es el siguiente. Ya vimos lo que producía la ley, el poder de la ley. Ahora vamos a ver lo que produce la gracia. Romanos 3, versículo 24 dice... Bueno, leemos desde el 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tres verdades que tenemos que resaltar. Ahí están. Uno, di conmigo, fui justificado. Dos, por su gracia. Tres, esto ocurrió gratuitamente. Te lo voy a explicar, aunque el 2 y el 3 los invertí, pero bueno, es lo mismo. Dice primera de Juan Diego 10:12 que el orden de los factores no altera el producto, así que tú sabes. Siendo justificados. ¿Tú sabes lo que esto significa? Justificar es declarar justo a alguien. Un ejemplo muy práctico. Cuando tú fuiste a la escuela, o si tienes hijos que todavía asisten, y tú faltabas, ¿qué hacía la maestra? Te ponía en la lista un tache, que significa que tú ese día no habías asistido. Tú podías quitar ese tache si tú presentabas a la maestra un justificante médico, que era un documento de parte del doctor que decía que tú tenías un tratamiento que te había enviado a casa por el cual no podrías asistir ciertos días a la escuela. Y era padrísimo llegar con la maestra y ahora sí que en su cara, aquí está, quíteme los taches, ¿sí o no? Incluso algunos anhelábamos tener amigos médicos en la familia para que de vez en cuando, algún San Lunes que nos quedamos dormidos, que nos tentó Sabanás y se nos enredó y que no pudimos deshacernos de la influencia de Sabanás, el justificante médico nos quitara el tache. ¿Cuántos buscaban algún día algún amigo médico que les diera un justificante? Levanten la mano, no se hagan, levanten la mano, todos los paganos, muchas gracias. No, no es cierto, los estoy molestando. El justificante quitaba la tacha, la tacha, tómala. También la justicia de Cristo quita la tacha de nuestras vidas, pero no es eso lo que quería decir. Lo primero que Cristo hace por ti y por mí es justificarnos. Nos presenta delante de Dios y dice, ante los ojos de Dios ya no hay taches. ¿Por qué? Porque yo los borré con mi sangre en la cruz del Calvario. El acta de decretos que nos era contraria, dice Colosenses 2, esa lista que decía todo lo que habías hecho, Cristo la anuló en la cruz del Calvario. Dios nos ve ahora sin culpa, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Nos ve a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tú tienes que entenderlo. Sigo pecando, pero ante los ojos de Dios ahora yo soy declarado justo. Yo soy declarado sin culpa. Toda la lista de taches de tu pasado y de tachas, ahora sí que te metiste, Cristo las borra por completo. Cristo nos presenta delante de Dios sin culpa. Es por eso que Romanos 8:1 dice, ya no hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús. Ya no hay. Que estabas condenado, no, ya no. Pero sigues pecando. Sí, no se trata de promover el libertinaje. Voy a caer y Dios me va a restaurar y levantar y transformar. Ahorita voy para allá, pero Dios ya no ve todo eso. Dios ve la obra de Cristo Jesús que pagó por mí en la cruz del Calvario. Si tú sigues viendo como la esposa de Lot hacia atrás, lo que hiciste, que yo maté, robé, forniqué, violé, me violaron, te vas a perder lo que Dios tiene por delante. Dios hoy te dice, ok, lo que hiciste, lo que te hicieron no estuvo padre, pero ¿qué ganas viendo al pasado? Te conviertes como la mujer de Lot en estatua de sal. Mejor mira para adelante, que lo que tengo para ti ahora va a ser glorioso, porque yo estoy contigo. Eres justo, tienes mi favor, mi gracia, mi presencia, mi bendición. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo ya hizo, porque ese es el punto número 2. Gratuitamente. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Y no tengo que ser un buen cristiano. Todo eso que tú haces es por tu bien, no es para cambiar tu posición delante de Dios. Ahorita lo voy a explicar. Pero muchos creen que es a medida que leo la Biblia, me congrego, me discipulo. No, todo eso, insisto, es para tu beneficio, es porque tú eres bendecido. Ahorita lo voy a explicar. Pero muchos piensan que esto es lo que cambia su posición delante de Dios. Señor, ya oré tanto tiempo, ya me sé la Biblia, ya acabé el ITI, ya le prediqué a no sé cuántas personas. Señor, mira lo que hice. Oye, los fariseos se dedicaban a tratar de cumplir con toda la ley de Dios. Y mira cómo Jesús les habló, porque ignoraban, como lo leímos, la justicia de Dios y querían establecer la suya propia. La justificación es algo gratuito, es algo que tú únicamente tienes que aceptar. Ojo, porque aquí hay un conflicto de doctrina entre dos partes.
tenemos algunos que hacen menos el arrepentimiento y otros que sinceramente equivocados no saben cómo explicarles que sí, la gracia está bien, pero no hay gracia sin arrepentimiento y tienes que arrepentirte. Sí, pero arrepentimiento es un cambio en tu forma de pensar. Y cuando tú cambias tu forma de pensar, lo que pasa es esto: reconoces, Dios, te necesito, Dios, ayúdame, le entregas tu vida y entonces empieza el cambio. Después de que te acercaste a Dios por su gracia. Pero no se trata de que por tu cambio eres declarado justo, porque según lo que acabo de leer, la justificación es gratuita. Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Entonces, sí ha de haber un cambio, por supuesto que sí, pero no es ese cambio lo que me da el derecho de acercarme a Dios. Es ese cambio el resultado de haberme acercado antes a Dios. Y 3 dice, por su gracia. ¿Qué es gracia? En el griego significa regalo inmerecido. O sea que Dios dijo, te mereces la condenación eterna, pero te voy a dar la vida eterna y el perdón de pecados. Lo único que tienes que hacer es aceptar el regalo que yo te doy, poner tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador, abrazar la gracia y tu vida va a ser transformada. Es gratis, tú no tienes que hacer nada porque un regalo no se paga. Esto puede ser un poco chocante para algunos de nuestros conceptos y para el religioso que siempre está buscando por sus méritos. Cristianos que se presentan delante de Dios en oración y le reclaman: ¿por qué, Señor, permitiste que esto sucediera? ¿Y por qué permitiste que me corrieran del trabajo? ¿Y por qué no salvaste a mi familiar? ¿Y por qué no lo sanaste de esta enfermedad? Y es normal que haya a veces cierto dolor. Lo que no es correcto es que eso nos lleve a apartarnos de Dios. Aquellos que están endurecidos, enojados, apartados, son legalistas de closet. Porque cuando tú entiendes la gracia, dices: Señor, ¿cómo he de reclamarte algo cuando no merecía nada? Cuando merecía la condenación eterna, toda tu ira. Y me hubiera dado por bien servido con que me dijeras: ok, te voy a destruir, te aniquilo y no te condeno. Ya con eso, bueno, al menos termina esta vida y desaparezco. Pero además de no condenarme, me regalas la vida eterna. Y además de regalarle la vida eterna, me das tu bendición, tu presencia, tu espíritu. Me adoptas como tu hijo, me ofreces tu amistad en esta tierra. Me integras a la familia de la fe, me haces parte del cuerpo de Cristo. Dices que soy importante, me das dones y me das un propósito. Cuando entiendes todo eso, ¿cómo puedes reclamarle algo a Dios? Cuando entiendes todo eso, le dices: Señor, gracias. Puedo predicar, gracias. Puedo poner una silla, gracias. Me diste la chamba de jefe de jefes, gracias, Señor. A lo mejor no tengo trabajo, pero me diste que comer, lo que sea, te lo agradezco, porque no merecía nada y me lo has dado todo. Es entonces cuando la gracia comienza a transformar nuestras vidas. Y es lo que voy a explicar. Soy justificado gratuitamente por su gracia. ¿Qué aprendemos entonces de lo que hemos visto hasta aquí? La ley me hacía esforzarme en todo sin obtener nada. La gracia me lo da todo sin haber hecho nada. Cuando yo me esforzaba en todo y no obtenía nada, había frustración, había vergüenza, había condenación, había apostasía, me apartaba de Dios pensando que no era digno. Pero cuando Dios me dice: aquí está todo el paquete, ven a mí. Como el padre al hijo pródigo: ven así como estás. No le dijo: hey, ve y lava tus vestidos, ponte el calzado, recupera tu anillo, regresa con la herencia que perdiste y luego te acepto, infeliz desgraciado. Si no, es que no estás arrepentido. Porque si o no, esta es la doctrina que a veces se predica. No, ven así como estás. Así no te vas a quedar. Vas a recuperar tu anillo, tus pies, y tu vestido va a ser limpio. Pero esa no es tu obra, de eso me encargo yo. Tú solo tienes que venir a mí. El Padre hizo todo. El Padre dijo: cámbienle su vestido, denle su anillo, pónganle calzado, hagamos una fiesta. Es Dios el que va a hacer la obra. Entonces, insisto, no es: ay, vengo todo pa'l perro, como dicen algunos jóvenes, y así me quedo, todo tirado a la basura, dado al catre, y así me quedo porque su gracia es grande. No es: Señor, así vengo, yo no puedo cambiarlo, pero al rendirme a ti sé que tú lo vas a cambiar. Y cuando Dios te lo da todo sin haber hecho nada, ¿cuál es el resultado? Que tú caes quebrantado, enamorado, agradecido, y es que tu vida comienza a ser transformada. Dice Romanos 2, versículo 4, que lo voy a citar textualmente: o ignora las riquezas de su benignidad
y su longanimidad y su paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mi querido amigo religioso, si no estás de acuerdo con lo que has visto hasta ahorita, te pregunto, bíblicamente, te estoy leyendo un pasaje de una carta doctrinal. Bíblicamente, ¿qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Digan conmigo, su benignidad. Es su benignidad lo que nos guía al arrepentimiento. Hay mucha gente que piensa que lo que va a guiar al arrepentimiento a las personas es el temor. Y yo muchos años seguí a Dios más por miedo de irme al infierno, de ser castigado por Dios, de que el diablo se me apareciera, que por gratitud a Dios. Naturalmente mi vida no fue transformada, porque esto no es lo que la Biblia enseña. Si tú estás siguiendo a Dios por temor, tú no has abrazado el amor de Dios. Porque primera de Juan capítulo 4, que nos comienza a hablar del amor de Cristo, dice que el perfecto amor, hablando de su amor sacrificial, echa fuera todo el temor. Primera de Juan 4:18. De modo que si alguien sigue a Dios por temor, está viviendo todavía bajo la ley y no bajo la gracia. Por eso ahí dice, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú sigues con ese temor o cualquier otro tipo de miedo, no has entendido el amor de Dios. Cuando vives bajo la gracia, ya no hay miedo, lo que hay es gratitud. Dice, Señor, has sido tan paciente, tan bueno. Merecía que tú me hicieras chicharrón desde hace años, que me cayera un rayo del cielo. Padre, que mi suegra se hubiera venido a mi casa a vivir conmigo para atormentarme todos los días. Pero ha sido tan bueno y tan paciente y tan misericordioso. Cuando tú entiendes la benignidad de Dios, entonces tú comienzas a buscarle, entonces tú comienzas a anhelarle, entonces tú comienzas a ser el cristiano que has querido ser hasta el día de hoy. Pero a diferencia de antes, ya no lo intentas ser porque el pastor te dijo y porque crees que es para encajar en el perfil de un cristiano correcto. Ahora ya no es una imposición, ahora es una convicción, es un anhelo de tu corazón. Durante años yo decía, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que ir a la iglesia, tengo que evangelizar, porque vivía bajo la ley. Cuando entiendo la gracia de Dios, entonces ahora mi actitud cambia. Y ahora no es que tengo, es que quiero. Ahora le digo, Señor, quiero leer tu palabra, quiero orar, quiero predicar, pero no es porque lo tenga que hacer, es porque amo hacerlo, porque estoy agradecido contigo, porque te quiero conocer, porque quiero vivir más contigo, porque te anhelo, Señor, porque quiero estar en tu presencia, porque tengo hambre de ti. Y entonces ya no te pesa leer la Biblia, ya no te pesa orar, ya no te pesa hablar del Señor, porque ahora para ti es un deleite. Es como cuando salías con tu esposa cuando era novio. ¿Lo hacías porque lo querías hacer o porque lo tenías que hacer? Pregunta incómoda. Las mujeres voltearon a ver con ojos Apocalipsis. ¿Verdad que porque querías, desgraciado? Era un anhelo de tu corazón porque estabas enamorado o enamorada. Y esto es lo que hace Dios. David decía, Señor, como la sierva brama por las aguas, Salmo 42 versículo 1, así clama por ti el alma mía. La sierva, ¿sabías que se levanta en la madrugada a beber de las aguas porque es cuando están frescas y tiene sed? No es porque mamá sierva la para patadas y le dice, órale sierva floja, es hora de ir a beber. Ella lo anhela. Hay cristianos que creen que no están bajo la ley, pero lo están. Están parándose a esta hora, porque esta hora dijo el pastor, que es la hora que un cristiano espiritual se para a orar. Casi con cronómetro. Ya acabé. No. Cuando tú entiendes el amor de Dios, la benignidad de Dios, eres llevado al arrepentimiento, tu forma de pensar cambia. Entonces dices, Señor, no es que tenga que orar, es que mi alma tiene sed, es que te anhelo, es que te deseo. Ya pones el cronómetro para ver cuándo empiezas y a qué hora vas a terminar. Ahora al contrario, quisieras que el día no terminara para seguir pasando tiempo en la presencia de Dios. Cuando tú terminas no te sientes más bueno porque oraste más que otros. Te sientes agradecido por haber podido estar ahí cuando no lo merecías. Y cuando alguien lo hace para sentirse bueno, el día que no se sienta tan bueno lo dejará de hacer. Cuando alguien lo hace porque está agradecido, él va a permanecer ahí toda su vida. Él en los tiempos buenos y en los tiempos malos no se va a apartar. La gracia no es un justificante para pecar. Quienes piensan que de esto se trata no han entendido nada. Cuando tú realmente le entiendes, cuando tú comprendes que el amor de Dios no consiste en que tú le amaste, sino en que Él te amó primero antes de que tú le amaras, tu vida es transformada. Empiezas a buscarle apasionadamente, buscas con más anhelo la santidad.
Si pecas, a diferencia que cuando estabas bajo la ley, lo que te dolía era que ya no eres tan bueno, que te van a descubrir, que a lo mejor te vas al infierno. No, el cristiano que está bajo la gracia y peca, lo que le duele es haber fallado a Dios. Y por eso es que inmediatamente se levanta. Porque el legalista puede endurecer su corazón y decir, bueno, nadie lo ha descubierto, nadie lo sabe todavía, no lo han visto, lo puedo maquillar. El que entiende cuán grande es el amor de Dios y falla, dice, Señor, no te quiero fallar, Señor, levántame. Como David. David falló y no le dijo que no lo descubran, que no lo sepan, que no haya consecuencias. Señor, haz lo que quieras, pero no apartes de mí tu espíritu. Señor, te anhelo, no quiero ser echado de tu presencia, porque se vuelve tu relación con Dios lo más importante en tu vida. Y es entonces que tu vida comienza a ser más pura, más íntegra, más apasionada, incluso que aquellos que están bajo la ley. Dicho de otra forma, lo que te voy a demostrar ahora es que la gracia no baja los estándares morales, sino que los eleva por encima de la ley. Jesús habló de esto en Mateo capítulo 5 y ve lo que dijo, versículo 20. Multa con el de al lado y dile, se te va a caer el cantón. Mateo 5 versículo 20, Jesús hablando y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Hay una pregunta obligada aquí. Si ellos cumplían con la ley y yo no, ¿cómo puede mi justicia ser mayor que la de ellos? ¿Cómo puede una persona que no vive sujeto a una lista de reglas, creyendo que eso es todo, ser más justa que aquella que sí las tiene? Es muy simple la respuesta. El que está buscando cumplir con una lista y para él eso es todo lo que existe en su relación con Dios, se va a limitar a eso, a tratar de vivir una vida que cumpla con la lista de reglas que están en esa, valga la redundancia, en esa lista que le dieron. Pero va a quebrar otras peores porque no están en la lista. Y lo que haga lo va a hacer, como ya lo vimos, por temor y no por convicción. Pero cuando alguien entiende la gracia y la abraza, entonces su actitud, su estilo de vida, su accionar no se limita a lo que esa lista abarca, sino que abarca toda su vida y se mantiene aun cuando no hay reglas escritas. Déjame explicártelo citando otra vez en este mismo contexto a las palabras de Jesús, que más adelante en el versículo 28 da un ejemplo de a qué se refería. Desde el 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchos se paraban y decían, aleluya, yo he cumplido la ley porque no he adulterado conforme a la ley de Dios. Ok, a lo mejor lo hiciste solamente porque la ley te lo decía, pero en tus ojos y en tu corazón ya ha habido contaminación. Ya adulteraste en tu corazón. Dile al de al lado, adúltero. No, no es cierto, no le digas eso. Si no adulteraban físicamente, solo porque no tenían la oportunidad o por miedo a las consecuencias, pero no por convicción. Y así es como vive mucha gente, sujeta a la ley, haciendo cosas por temor o porque no ha tenido la oportunidad, pero no está realmente arrepentida. Si les garantizaran que no habría consecuencias, sin problema ellos vivirían una vida totalmente corrupta. Por ejemplo, te llega la cuenta y al mesero se le olvidó cobrarte el postre. Si tú no lo reportaste y lo pagaste, eres un legalista de closet. Porque necesitas una lista que te diga que eso está mal para hacerlo. Cuando tú caminas bajo la gracia y dices, Señor, yo te amo a ti, nadie me tiene que decir que está mal, no tiene que haber una lista, me interesa honrarte, esto es incorrecto, joven, se le olvidó cobrarme el postre. Algunos cínicamente dicen, ¿qué tal que fue una ofrenda? Un regalo de Yahvé, ¿verdad? Si no tuviste la convicción para pagar 50 o 100 o 150 o 200 pesos, depende de dónde te lo comiste, ¿qué te hace creer que si te ofrecieran millones de pesos para un trato ilícito, con seguros de que nadie te va a descubrir, no lo harías? Digan conmigo, tómala. La única razón por la que algunos roban millones y otros pesos es porque algunos tienen acceso a millones y otros solamente tienen acceso a pesos. Pero si no tengo el carácter para despojarme de 50 a 200 pesos y reportar un postre, ¿qué me hace creer que lo voy a tener para rechazar millones de pesos que me están siendo otorgados ilícitamente?
El legalista necesita una lista que se lo diga. El que vive bajo la gracia camina con el Espíritu todo el tiempo, y no es que es perfecto, pero su vida no se limita a lo que la lista dice, su vida lo abarca todo, porque Dios está todo el tiempo en todo lo que hace con él. Las leyes y las listas que tú te puedas imponer solamente van a cambiar temporalmente ciertas áreas de tu vida. La gracia la va a cambiar permanentemente, por completo, tu vida entera. Por eso que Pablo, cuando hablaba a los gálatas que se estaban volviendo judaizantes, les dijo en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu, o sea, la obra del Espíritu en nuestras vidas, o el resultado de caminar tomado de la mano de Dios. Y para eso primero tienes que entender la gracia, porque, insisto, aceptas la gracia, te acercas a Él, y cuando te acercas a Él, lo que Él empieza a producir en tu vida es esto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que es la palabra encratella, significa dominio propio. Lo que a veces perdemos de vista es cómo concluye esta lista. Dice: contra tales cosas no hay ley. Pablo dice: ok, ¿crees que eres más justo porque cumples la ley? Mira, yo no cumplo con la ley, pero en mi vida hay amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Quién de los dos está teniendo una mejor actitud delante de Dios? ¿Quieres que lo investiguemos? Vamos a ver algunos ejemplos. Ok, tú cumples con la ley, yo estoy lleno del fruto del Espíritu. No hay punto de comparación. A lo mejor tú dices: yo tengo que ir a predicar porque me dijeron que eso es lo que hace un cristiano amoroso. ¿Y cuánto tiempo te va a durar? Pero cuando estás lleno del amor de Dios, no dices: tengo que ir a predicar, dices: yo quiero predicarle a la gente que necesita de Dios. Cuando estás bajo la ley, haces las cosas por imposición un tiempo. Bajo la gracia es permanentemente. Bajo la ley tienes que tener paz, y tú: ¿y cómo le hago? Tienes que tener gozo, gózate. ¿Y cómo se le hace? ¿Sonrío? ¿Qué? Cuando estás bajo la gracia es algo que produce el Espíritu Santo en tu vida. Algunos ejemplos prácticos actuales: hay personas que llegan con su ley y que dicen: aleluya, nada más ese joven cómo está peinado, mira cómo está vestido, uy, está tatuado, uy, no sé, eso en la ley, mira, aquí dice, y aquí dice, y aquí dice, y aquí dice, y aquí está mal. Lo que no estás viendo es la panzota que tú te cargas por falta de dominio propio, fruto del Espíritu, porque eres un legalista que no ha abrazado la gracia. Porque cuando tú abrazas la gracia, entonces dices: Señor, el dominio propio tú lo intentabas antes reproducir en tus fuerzas, ahora en el Señor tú ya no puedes, lo entiendes, y Él lo empieza a producir en tu vida, y tu cuerpo, tu estado físico, tu salud comienza a ser transformada, y le das peso e importancia a lo relevante y no a lo irrelevante, que es lo que hace el religioso: cuele el mosquito pero se traga el camello. Porque no creo que se muera ni por peinarse así, ni por vestirse así, ni por tatuarse así. Tú sí te puedes morir de diabetes. Más gente muere por sobrepeso que por peinarse con un copete en la cabeza, según yo sé. Y los pantalones ajustados no producen hipertensión ni cáncer. ¿Pero qué es lo que hace el religioso? Le da tanto peso a sus mandatos, a sus listas, que ignora lo más importante en su vida, porque no vive bajo la influencia del Espíritu. Oh, yo nunca me pierdo el día del Señor y estoy siempre los domingos en la iglesia porque es el día de Jehová, y ahí están. Pero ¿hace cuánto que no pasas tiempo con tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de tus hijos recibió una hora tuya de tiempo de calidad, y no de reclamos, no de regaños nada más? ¿Hace cuánto que no pasas tiempo con tu esposa, con tu esposo a solas? Lo que pasa es que como no hay una ley que explícitamente lo diga, no lo haces. Cuando caminas bajo la gracia, eres lleno del amor de Dios, y aunque no te lo digan, tú lo quieres hacer. ¿Sí me estoy explicando o no? Porque ahora es el fruto del Espíritu Santo que te está motivando a hacerlo. El judaizante dice: yo guardo el Shabbat el sábado, ese día descansamos en el Señor. El que camina en el Espíritu dice: qué bien por ti, yo descanso diario en la paz de Cristo. No de lunes a sábado, digo, no sábado nada más, sino de lunes a domingo. El que camina con ley se gozaba en algunas fiestas, como el cristiano que se goza en la celebración dominical, pero está amargado de lunes a sábado. El que camina bajo la gracia es lleno del gozo de Dios todo el tiempo, y como Pablo dice: cualquiera que sea mi situación, estoy contento. Un ejemplo de esto es la iglesia primitiva. Ellos preguntan qué tenían que guardar de la ley y qué no. Le responden los apóstoles guiados por el Espíritu Santo, Hechos capítulo 5, 28 al 29. Y únicamente se les dijo que tenían que guardar 4 reglas de toda la ley.
van a abstenerse de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado y de sangre. Por lo demás les dicen, pasadla bien. Y dice que al recibirla, ellos se alegraron al recibir la carta y recibieron gran consolación. Ahora mi pregunta, ¿es por esto que ellos se corrompieron? Y dice la Biblia que entonces hacían parrandas todos los domingos en la iglesia, y que se iban todos los viernes a la taberna de Judea, y que las mujeres no eran hebreas, eran ebrias, que son tipos de mujeres distintas, y que traficaban marihuana con el cártel del norte de Israel, y que los hombres eran adúlteros, porque pues al fin, aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya, ¿verdad? O las suyas, y que hacían y deshacían. Fue la iglesia con más convicciones, con más valores, con más moral que ha existido. ¿Por qué? Porque entendían la gracia. Tú lees un resumen de ellos en el libro de los Hechos y verás la clase de cristianos que eran. Tú lees Hechos 2, 42 al 47, perseveraban en escritura todo el día, todos los días, alababan a Dios, oraban, tenían compañerismo, servían al pueblo. Era tan grande su amor que dice que vendían sus propiedades y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, sin que una ley escrita lo estableciera. Simplemente porque estaban agradecidos. Ahora 2000 años después me encuentro con cristianos que dicen, el diezmo es de la ley y yo no sirvo porque para eso hay servidores, y para eso algunos hasta les dicen a los servidores, a ti te pagan, y creen que el servicio está relacionado con la paga. Hay servidores que a veces hasta se quejan, a mí no me pagan. Oye, espérame tantito. Si tú tienes este pensamiento, es la tercera evidencia que eres otra vez un legalista de closet. Porque necesitas una lista o una ley escrita que te diga lo que tienes que hacer para hacerlo. Entonces, como ya no es de la ley, ya no lo hago. No estás caminando bajo la gracia, porque cuando caminas bajo la gracia, tú no dices, aquí en la ley decía, y si no decía, no lo hago. Cuando caminas bajo la gracia, como ellos decían, Señor, no voy a buscar pretextos para justificar mi avaricia, mi apatía. Al contrario, has sido tan bueno, me has dado tanto, me has bendecido tanto, que yo también quiero contribuir, Señor, para que otros también escuchen tu palabra. Entonces no buscas argumentos y pretextos para ser avaro, sino para ser generoso. No buscas ser generoso porque el de al lado te está viendo, porque aquí la ofrenda es anónima. No buscas ser generoso por ser mejor cristiano o porque el pastor te dijo, sino porque estás agradecido con Dios. Porque dices, Dios, me diste todo, tu palabra me ha bendecido tanto, que cómo podría yo ser tan duro de corazón. Al contrario, lo que quiero es que más escuchen tu palabra. ¿Qué puedo hacer? Tú no buscas justificar tu apatía, tú buscas servir a Dios. No por imposición, sino por gratitud. Es cuando empiezas a servir apasionadamente, cuando dices, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo apoyar? ¿Por qué? No es para ser mejor cristiano, es porque estoy agradecido con mi Dios, porque le quiero entregar mi vida, porque le quiero servir, porque lo amo. Y entonces tú ardes por el Señor. Y no es que te lo estoy diciendo porque, sí, porque es el pastor y le conviene que lo hagamos. No, porque yo algún día estuve en tu lugar y puse esto en práctica. Pero es muy fácil, hablar de lo que no se sabe. Cuando tú estás bajo la gracia, agradeces a Dios, amas a Dios y quieres hablar de Dios, quieres que conozcan a Dios, quieres servir a Dios, y entonces es que tu vida es totalmente distinta. ¿Qué tiene más poder para cambiar una persona? Vuelvo a preguntar, si me apoyan con el teclado después de lo que hemos visto. Enseñarle simplemente una lista de reglas, o enseñarle la gracia, que es que Dios le está llamando así como está, que se acerca a Dios, que dependa de Dios, que busca a Dios y permitir que Dios transforme su vida. Yo lo viví en carne propia. Años intenté hacer lo que era correcto, porque una lista decía que era lo correcto para ser un cristiano correcto. ¿Sabes cuándo pude? Jamás. Un día en oración me quejo con Dios y le digo, Dios, no estoy contento con mi vida. Y su respuesta, la primera vez que yo puedo, no fue audible, fue una respuesta a mi corazón, pero identificas que viene de Dios porque no es un pensamiento que tu mente produciría, sino que a veces hasta te incomoda. Y es cuando entiendes, yo no pude haber pensado esto. Cuando te confronta, su respuesta fue, Jesse, ¿cómo vienes a quejarte si toda la vida has hecho lo que quieres? Nunca me has tomado en serio. Y su instrucción fue esta: búscame como nunca antes en tu vida lo has hecho, y vas a ver si no la transformo toda. Fueron esas sus palabras.
No fueron ni siquiera cambia, deja esto, aquello y el otro. Su indicación fue solamente búscame. Búscame, nada más. Entonces en oración, quebrantado, llorando, le dije: Señor, perdóname. Le dije: Señor, me gustaría prometerte que nunca más te voy a fallar, pero no sé si lo pueda cumplir. Solo hay algo de lo cual puedo cerciorarme. Mi promesa es esta: no te prometo que no te voy a fallar. Te prometo que aunque te falle 100 veces, se lo dije textualmente, 101 veces lo voy a intentar de nuevo. Mi compromiso hoy contigo es que nunca más me voy a apartar de ti, que me voy a acercar a ti cada día de mi vida, así como estoy. ¿Significa que me quedé igual porque la gracia es un derecho para pecar, como algunos piensan? No, Dios lo cambió todo. Cambió mi forma de pensar, de hablar, de mirar. Cambió mis actitudes, mis palabras, cambió mis sueños, mi propósito, mi rumbo. Transformó completamente mi vida. No es que sea perfecta, hay mucho que tiene que cambiar y lo sigue cambiando cada día, porque Él sigue cumpliendo su palabra, yo sigo cumpliendo la mía. Él sigue obrando en mí y yo me sigo rindiendo a Él. Fallo muchas veces, me equivoco muchas veces, pero entiendo lo que es la gracia y que me permite acercarme a Él. Y al acercarme a Él, es Él el que me vuelve a levantar, a restaurar, a transformar, a animar o a jalar las orejas, lo que necesite. Si yo no entendiera esto, ¿qué pasa un mal día de mi vida? Fallo, me siento indigno, me aparto y en vez de ser restaurado me hundo más. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que hace poco leíamos a David diciendo: cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Es indispensable que cuando tú caigas no te sueltes de la mano de Dios, que tú te mantengas aferrado de la mano de Dios. Porque muchos dicen: cuando me levante lo tomo. No te vas a poder levantar si no lo tomas de la mano. Ya que me ponga de pie y que dé frutos de arrepentimiento, ya me acerco. No vas a dar frutos hasta que no te acerques a Él. Porque según yo recuerdo, Jesús dijo que para llevar fruto hay que estar pegado a Él. Juan 15 del 1 al 5. O estoy equivocado o estoy loco, o dijo que separados de Él no podíamos hacer nada. Entonces se trata de que nuestras vidas sean transformadas, sí, completamente. Hay cosas en tu vida que evidentemente están muy mal y tienen que ser transformadas, pero eso no va a ser lo que tú hagas, sino lo que Dios haga cuando tú te acerques a Él. Y lo que hoy tienes que entender es que Él te está llamando a acercarte así como estás. Mira, añadiría algo más, pero todo lo que dijo Anita en la administración, eso. El ladrón al lado de la cruz, Rahab, no sé cuántos ejemplos citó increíbles, que Dios los llamó así. No digo: a ver, bájate de la cruz, apréndete la Biblia, sirve, predica, entonces vienes. Así como estás. ¿Qué es lo único que necesitamos hoy? Rendirnos a Él. Mi invitación es la misma que yo acepté hace mucho tiempo: a que no le prometas perfección, sino rendición. Y la rendición te va a acercar a la perfección cada vez más. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a orar y dile: Señor, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. En primer lugar, te pido perdón si he sido un legalista de closet, si necesito una lista de reglas escritas para hacerlo, si lo he demostrado a veces con algunos hechos como los que en este mensaje he escuchado. Señor, yo reconozco en esta hora que no merecía nada. La realidad es esta: yo en mi vida he quebrado muchas veces tu ley, he pecado en contra de ti y merecía la condenación eterna, merecía toda tu ira, porque te fallé y mucho. Pero creo que Jesús hace 2000 años pagó por mí en la cruz del Calvario, que antes cumplió con la justicia que yo no pude cumplir, y que debido a que Él llevó el castigo que yo merecía, tú me libras de ese castigo, me libras de esa condenación y me libras de esa ira. Creo que por medio de la obra de Cristo Jesús tú me das el perdón de pecados. Y si nunca te he pedido perdón, hoy te lo quiero pedir. Dios, perdóname. Dios, límpiame. Dios, transfórmame. Dios, ya no quiero vivir sin ti. Quiero que vengas a reinar mi vida, a gobernar en mi corazón. Asienta tu trono en mi vida. Dios, no vengo prometiéndote todo lo que voy a hacer, solamente vengo diciéndote: te necesito y no quiero estar lejos de ti. Me acerco como el hijo pródigo pidiéndote: papá, misericordia.
pidiéndote tu perdón, pidiendo que tú hagas en mí lo que yo no puedo hacer. Reconoce con lo que estás luchando y dile: Señor, esto tiene que ser el fruto de tu espíritu, no mi obra. Te necesito, Señor. Yo creo tanto en esto que en esta hora recibo tu perdón, recibo el espíritu de adopción y creo que de este punto en adelante soy tu hijo, también tu siervo, pero también tu mejor amigo. Creo que estás conmigo y creo que yo estoy contigo. En señal de rendición, si quieres hacerlo, levanta tus manos y dile: te entrego toda mi vida y te doy gracias por lo que tú has hecho por mí. Señor, yo creo que ya no estoy más bajo condenación y mi lista de pecados y de taches ha sido borrada por mi justificante, que es Jesucristo, quien se ofreció en la cruz del Calvario para librarme de toda condenación. Hoy, a diferencia de la esposa de Lot, dejo de mirar atrás. No voy a recordar más mi pasado, ni dejaré que nadie me lo recuerde. Hoy es borrón y cuenta nueva. La lista está en blanco y se escribe una nueva historia escrita por tu mano poderosa. Dios, escribe tu obra en mi vida. Dios, yo le he escrito muchas veces mal. Señor, he cometido muchos errores. Ya no quiero hacerlo solo. Ahora sé tú quien escribe esta nueva historia, Señor. Y si en algún punto yo intervengo y lo echo a perder, es muy simple: volveré a ti, permaneceré en ti, Señor, y permitiré que tú sigas escribiendo cada día una nueva historia. Señor, no te prometo perfección, te prometo rendición. No me voy al extremo del libertinaje de decir: ay, qué buena onda, así me voy a quedar. No, entiendo que ha de haber un cambio, pero reconozco que yo no puedo. Es más, hay cosas que mi carne ni siquiera quiero dejar en este momento. Hay cosas que si me dijeran déjalas, diría no, no quiero. Pero en el fondo de mi corazón reconozco que está mal y que necesito ayuda y que tengo que tratar con eso. Y es lo que voy a hacer: buscarte, clamar a ti, Señor, refugiarme en tu presencia para que tú comiences a quebrar la dureza de mi corazón, para que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Lo único que puedo hacer y que quiero hacer en esta hora es rendirme a ti. Es como el ladrón al lado de la cruz del Calvario decir: yo te creo. Es como la mujer adúltera decir: yo te creo. Es como Rahab decir: yo te creo. Y dile ahí en tu lugar: Dios, yo te creo. Yo te creo. Yo te pido que tú cambies mi vida, transforma mi historia. Dile: Señor, ya no quiero seguir siendo un legalista de closet. Hoy que entiendo la gracia, quiero que ella transforme mi vida entera. Cambia todo lo que tengas que cambiar. Dios, de hoy en adelante te voy a buscar con hambre, con pasión, con deseo, no por imposición, sino porque te necesito. Hoy entiendo que orar y leer la Biblia no es un mandato que cumple un buen cristiano, sino que es una necesidad que tengo, como la de comer todos los días. Hoy, Señor, hablar de ti no será para jactarme o presumirlo o creerme mejor. Será porque ¿cómo puedo callar de un Dios tan grande? Servirte será algo que haga con gratitud y compasión, no con quejas, Señor. Padre, porque ¿cómo no habría de servir con mi vida entera a quien me lo dio todo? Estoy agradecido, Señor. He entendido tu gracia y esa gracia hoy cambia radicalmente mi forma de pensar y me hace anhelarte, amarte y agradecerte con todo mi ser. Señor, yo creo que tú has roto todas mis cadenas, que ya no soy más esclavo del temor, que tú vas a derribar toda muralla, Señor, que toda esclavitud que me ha tenido atado toda mi vida por tu poder y por tu influencia comenzará a ser derribada. Y dile ahí en tu lugar junto con el grupo de alabanza esto, que es un canto que hoy, ahí en tu lugar. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Piensa en cuáles son esas cadenas con que has estado luchando y que te tuvo alejado de Dios tantos años. ¿Es pornografía? ¿Es el orgullo? ¿Es la ira? ¿Es el rencor? ¿Es el odio? ¿Qué es lo que tú has querido cambiar que no has podido?
no has podido y cargaste culpa y te alejaste de Dios, dile: me acerco a ti con toda esta carga y yo creo que tú las vas a romper. Que tú, a través de tu obra en mi vida, Señor, serás quien haga lo que yo no puedo hacer. Y piensa ahí en tu lugar, en esas cadenas. Y una vez más díselo, pero no solamente como un canto que te sabes de memoria, porque aquí levantamos los domingos, sino como una oración de fe. Dile: Señor, esas cadenas van a ser rotas. Esas cadenas no me impiden acercarme a ti con todo y ellas. Yo me acerco, pero no me voy a quedar encadenado, porque al que elijo libertar será verdaderamente libre. Dile: libérame, Señor, ayúdame. Reconoce que lo necesitas y clama a Él. Y dile: no voy a ser más esclavo del temor, porque ahora soy su hijo y heredero por medio de Cristo Jesús. Ahora Dios es mi mejor amigo. Ahora tengo el Espíritu Santo que me da poder, que me habilita, que me lleva a cumplir con el propósito de Dios, el plan que Él tiene para mi vida. Señor, yo creo que esas cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Por tu poder tú harás lo que para mí es imposible, y seré más justo que antes, más viviré una santidad y una pureza y una integridad más elevada que antes, Señor, porque ahora será no mi obra, sino tu obra en mi vida. Díselo ahí en tu lugar. Otra vez: se rompen cadenas, no hay más condenación. En Cristo soy libre. Dile: ya soy libre. Ya soy libre. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Y caen las murallas, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Se rompe no soy esclavo más. Gracias, Señor. Gracias porque no hay condenación, porque así me aceptas y así me abrazas y así vengo a ti y tú te encargarás de hacer tu obra en mí. Gracias porque de hoy en adelante nada, absolutamente nada hará que yo me aparte de ti. Señor, no sé cómo terminaré el siguiente día, mi vida y los siguientes años, pero de una cosa estoy seguro: nunca más me apartaré de ti. Ni siquiera mis propias caídas me alejarán de ti, porque entonces recordaré que tú me llamas no para quedarme así, sino porque solamente tú me puedes levantar otra vez. Que así sea, Señor. Levanta a tu iglesia, rompe nuestras cadenas, derriba toda muralla, haz tu obra, Señor, y que seamos como la iglesia del libro de los Hechos, una iglesia agradecida, una iglesia apasionada, una iglesia rendida, Señor, no por imposición, no porque quiere quedar bien con el pastor o con el hermano, sino porque es una iglesia que te ama con todo su corazón, porque he entendido cuánto la amas con un amor sacrificial e incondicional que solo tú pudiste haber manifestado. Lo creemos, lo recibimos, y ese amor nos va a transformar por completo en el nombre de Jesús. Amén. Dile: Dios, gracias. Y alábale y agradécele y ríndele toda tu vida, todos los días, porque solo Él es digno. Nunca lo olvides, es una relación, es para Él, y Él lo va a hacer todo. Dios los bendiga. Estamos despedidos.
rompen cadenas, no soy esclavo más de Cristo, soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más de Cristo, soy libre, no hay más condenación. Dejar las murallas,